Una de las metas más importantes que puede proponerse cualquier persona en esta vida es alcanzar la paz mental. No es simplemente una sensación agradable, es una base, es el terreno firme sobre el cual se construye todo lo demás. Cuando existe paz mental, las decisiones son más claras, las relaciones son más equilibradas, la energía se conserva, la creatividad fluye. Sin ella, incluso los logros más grandes pierden brillo. Y lo interesante es que muchas personas dicen que quieren tranquilidad, quieren serenidad, quieren estabilidad emocional, pero pocas se detienen a estudiar qué es lo que realmente interfiere con ese estado interior. Ya hemos hablado de algunos factores, hemos mencionado hábitos mentales automáticos, hemos hablado del temor a no ser aceptado, hemos hablado del temor a no estar a la altura de las circunstancias, también hemos hablado de sentimientos de insuficiencia, de no sentirse merecedor, de compararse constantemente con otros. Todos esos patrones consumen energía mental, pero hoy quiero hablar de algo más sutil, algo que muchas veces pasa desapercibido: la imaginación negativa. La mente humana tiene una capacidad extraordinaria. Puede proyectarse hacia el futuro, puede anticipar escenarios, puede crear posibilidades. Esa capacidad, cuando se usa correctamente, es una herramienta poderosa de planificación y crecimiento. Pero cuando se usa sin dirección, se convierte en una fuente constante de tensión. La imaginación negativa es la tendencia a crear en nuestra mente situaciones que todavía no han ocurrido y reaccionar emocionalmente como si ya fueran reales. Eso es la preocupación. La preocupación no es un hecho concreto, no es una realidad confirmada, es una experiencia mental, una escena creada internamente que parece convincente. Cuanto más tiempo se le dedica, más peso adquiere. Permítame ilustrarlo de forma sencilla. Si un niño ve una película intensa antes de dormir, su mente empieza a completar la historia. Empieza a imaginar sonidos, sombras, movimientos. Para el adulto puede parecer exagerado, pero para el niño es completamente real. Ahora piense en esto con honestidad. ¿No hacemos algo muy parecido como adultos? Imaginamos que una conversación futura puede salir mal, que una situación profesional puede complicarse, que un cambio puede traer dificultades, que una oportunidad puede no resultar como esperamos, y cuanto más lo pensamos, más sensación de tensión generamos. El cuerpo reacciona, la respiración cambia, los músculos se contraen, la mente entra en estado de alerta, pero aún no ha ocurrido nada, nada en absoluto. La imaginación negativa genera temor anticipado, y cuando ese temor se mantiene en el tiempo, se convierte en preocupación. La preocupación es una forma sostenida de tensión causada por la falta de decisión. Esto es importante. La indecisión mantiene abierta la puerta de la inquietud. Cuando usted toma una decisión clara, aunque no tenga todas las respuestas, algo cambia internamente, la mente deja de girar en círculos. Mientras no decide, la imaginación llena el espacio con posibilidades poco constructivas. La mente busca certeza, y cuando no la encuentra, fabrica escenarios. Lo interesante es que la mayoría de las cosas que ocupan nuestra mente nunca llegan a materializarse. Se realizó un estudio donde se preguntó a muchas personas: ¿qué ocupa tu mente en este momento? Una gran parte de las respuestas estaban relacionadas con situaciones que jamás llegaron a suceder. Otra parte se refería a eventos del pasado que ya no podían modificarse. Otra por asuntos de salud que finalmente no representaban un problema real. Y otra por detalles cotidianos sin impacto duradero. Solo una pequeña fracción estaba relacionada con algo verdaderamente relevante. Esto significa que una gran parte del desgaste mental no proviene de la realidad objetiva, sino de la interpretación que hacemos de posibilidades futuras. La imaginación negativa es un hábito mental, y como cualquier hábito, puede reemplazarse. Pero el primer paso es reconocer cuándo está viviendo en el presente y cuándo está reaccionando a una escena que solo existe en su mente, porque mientras siga reaccionando emocionalmente a experiencias que aún no han ocurrido, seguirá cediendo su tranquilidad a algo que no es tangible, y si su objetivo es desarrollar claridad, estabilidad emocional y dirección consciente, debe aprender a dominar su imaginación. Y eso es exactamente lo que vamos a comenzar a trabajar ahora. Si queremos eliminar la preocupación, primero debemos entenderla. La mayoría de las personas intenta combatirla directamente, intentan distraerse, intentan ignorarla, intentan forzarse a no pensar. Pero la preocupación no desaparece por negación, desaparece por comprensión. La preocupación es una forma prolongada de tensión mental, y casi siempre aparece cuando no hemos tomado una decisión clara frente a una situación. Observe esto con atención. Cuando algo ocurre y usted decide qué hará al respecto, su mente comienza a calmarse. Puede que la situación no sea perfecta, puede que requiera esfuerzo, pero ya no está flotando en la incertidumbre. La mente humana tolera mejor una dirección definida que una posibilidad indefinida. La indefinición es el terreno donde crece la inquietud. Ahora bien, hay algo aún más revelador.
Muchos estudios muestran que la gran mayoría de las preocupaciones que ocupan nuestra mente no llegan a convertirse en hechos concretos. Personas que se preocupan durante semanas por una conversación y cuando finalmente ocurre, resulta sencilla. Personas que imaginan escenarios complicados y cuando llega el momento, todo fluye con naturalidad. Personas que anticipan dificultades y descubren que tenían más recursos de los que creían. Lo que genera tensión no es el evento en sí, es la anticipación sin dirección. Y aquí aparece un punto clave. La preocupación es, en gran parte, un hábito aprendido. Si creció en un entorno donde las conversaciones estaban llenas de inquietud, si escuchó constantemente frases como ¿y si pasa esto? O ¿y si algo sale mal? Su mente aprendió ese patrón. No porque fuera necesario, sino porque era familiar. Algunas personas se reúnen y casi sin darse cuenta, intercambian preocupaciones como si fueran noticias importantes. Hablan de posibles complicaciones, escenarios futuros, dificultades imaginadas. Y cuanto más se repite ese proceso, más natural parece. Pero preocuparse no es una señal de responsabilidad, es una señal de falta de dirección mental. La responsabilidad verdadera consiste en analizar, decidir y actuar. La preocupación consiste en imaginar, repetir y tensionarse. Hay una diferencia enorme entre anticipar estratégicamente y preocuparse. Anticipar estratégicamente implica preguntarse: ¿qué información necesito? ¿Qué decisión debo tomar? ¿Qué acción puedo iniciar? Preocuparse implica preguntarse: ¿y si algo sale mal? ¿Y si no resulta como espero? ¿Y si no estoy preparado? La primera conduce a claridad, la segunda conduce a desgaste. Y aquí hay algo que debe recordar siempre. La mente no distingue con claridad entre lo que está ocurriendo y lo que usted imagina con suficiente intensidad. Si usted repite mentalmente un escenario una y otra vez, su cuerpo reacciona como si estuviera sucediendo. Por eso la preocupación agota, porque no solo consume pensamientos, consume energía física. Si quiere recuperar su paz mental, debe empezar por interrumpir ese patrón automático. Debe preguntarse: ¿estoy enfrentando un hecho real en este momento? ¿O estoy reaccionando a una posibilidad futura que aún no existe? Solo esa pregunta hecha con honestidad puede reducir considerablemente la tensión. La mayoría de las personas vive adelantándose mentalmente a situaciones que nunca llegan a materializarse y mientras tanto descuidan el presente. Descuidan la acción que sí pueden tomar ahora. Recuerde esto: la imaginación puede ser su mejor aliada o su mayor distracción. Y la diferencia está en si usted la usa para construir o para inquietarse. En la siguiente parte, vamos a comenzar a aplicar herramientas concretas. Herramientas simples, prácticas y extremadamente eficaces para transformar la preocupación en claridad y dirección. Y cuando aprenda a aplicarlas, notará algo inmediato. La mente deja de girar en círculos, empieza a avanzar. Si desea reducir drásticamente la preocupación, hay un principio tan simple que muchas personas lo pasan por alto. Viva un día a la vez. No es una frase motivacional vacía, es una estrategia mental extremadamente poderosa. La mayoría de las personas no se inquieta por lo que está ocurriendo hoy, se inquieta por lo que podría ocurrir dentro de 6 meses, dentro de 1 año, dentro de 5 años. La mente salta hacia adelante e intenta resolver escenarios que todavía no existen. Y en ese intento se desconecta del único lugar donde realmente puede actuar: el presente. Pregúntese con honestidad: en este momento exacto, aquí y ahora, ¿existe un problema real frente a mí? En muchos casos, la respuesta será no. Existe una tarea, existe una responsabilidad, existe una decisión pendiente, pero no una amenaza inmediata. Sin embargo, la mente proyecta imágenes futuras y reacciona como si estuvieran ocurriendo ahora mismo. Cuando usted concentra su energía en el día de hoy, algo cambia. El horizonte se reduce, la carga mental disminuye, la claridad aumenta. En lugar de preguntarse, ¿qué pasará dentro de 1 año?, se pregunta, ¿qué puedo hacer hoy? Y esa pregunta transforma completamente su estado mental. Hay una idea muy poderosa que dice: haz lo que puedas donde estés con lo que tienes. Eso es enfoque presente, no es resignación, no es conformismo, es eficiencia mental. Cuando trabaja con lo que tiene hoy, construye base para mañana. Cuando intenta controlar el mañana desde la inquietud, pierde eficacia hoy. Observe cómo funciona la mente cuando se proyecta demasiado lejos. Empieza a acumular variables, escenarios, posibilidades, y cuanto más variables introduce, mayor sensación de incertidumbre genera.
pero cuando reduce el campo al día actual, todo se simplifica. ¿Qué tarea tengo delante? ¿Qué decisión debo tomar hoy? ¿Qué conversación puedo iniciar ahora? ¿Qué información puedo recopilar hoy? La preocupación vive en el futuro imaginado, la acción vive en el presente concreto. Y aquí hay un detalle importante: la mente necesita dirección constante. Si usted no le da una tarea específica, la mente buscará entretenimiento, y muchas veces ese entretenimiento se convierte en anticipación innecesaria. Cuando decide vivir un día a la vez, le está diciendo a su mente: concéntrate aquí. Y eso crea estabilidad. No significa ignorar el futuro, significa planificar con claridad y luego volver al presente para ejecutar. La preocupación suele surgir cuando la persona intenta resolver mentalmente todo el trayecto antes de dar el primer paso, pero el camino no se recorre imaginándolo completo, se recorre paso a paso. Si hoy hace lo mejor posible con lo que tiene, mañana estará en mejor posición que ayer. Eso es progreso real. Y el progreso real genera confianza, y la confianza reduce la inquietud. La pregunta no es: ¿y si dentro de un año surge algo inesperado? La pregunta correcta es: ¿estoy utilizando bien el día de hoy? Cuando domina el día presente, su mente se fortalece. Cuando intenta dominar meses imaginarios, su mente se dispersa, y una mente dispersa es terreno fértil para la preocupación. En la siguiente parte vamos a profundizar aún más. Porque además de vivir un día a la vez, existe otra herramienta poderosa: la claridad basada en hechos. Y cuando combina presente enfocado con hechos concretos, la preocupación pierde su base. Después de aprender a vivir un día a la vez, hay una segunda herramienta que transforma por completo la forma en que manejamos la preocupación: buscar los hechos. La preocupación se alimenta de suposiciones, de interpretaciones rápidas, de rumores, de pensamientos incompletos. La mente escucha algo, interpreta algo o imagina algo y automáticamente comienza a construir una historia alrededor de eso. Pero esa historia rara vez está basada en información completa, está basada en fragmentos, y los fragmentos generan incertidumbre, la incertidumbre genera tensión y la tensión genera preocupación. Por eso una de las prácticas más poderosas que puede desarrollar es esta: no reaccione hasta tener los hechos. Si escucha un comentario sobre su trabajo, no imagine conclusiones. Pregunte directamente. Si percibe un cambio en una relación, no construya escenarios mentales. Dialogue. Si surge una situación en su entorno profesional, no complete los espacios en blanco con su imaginación. Investigue. La mayoría de las personas prefiere preocuparse antes que aclarar, prefiere anticipar antes que confirmar, porque preguntar requiere iniciativa y preocuparse solo requiere imaginación. Pero cuando usted toma el tiempo de reunir datos concretos, ocurre algo interesante. Muchas inquietudes simplemente desaparecen, porque estaban construidas sobre información incompleta. En los negocios, una de las reglas más importantes es esta: consiga los hechos antes de tomar una decisión. Y lo mismo aplica a su vida personal. La mente tiende a llenar los espacios vacíos con hipótesis, y casi siempre esas hipótesis son más dramáticas que la realidad. Piense en cuántas veces ha anticipado una conversación difícil, y cuando finalmente la tuvo, fue mucho más simple de lo que imaginaba. Piense en cuántas veces ha asumido que algo iba a complicarse, y luego resultó manejable. La falta de información amplifica la imaginación negativa. La información clara reduce la tensión. Hay un principio muy utilizado en medicina que dice: un diagnóstico preciso es una parte fundamental de la solución. Lo mismo ocurre con la preocupación. Cuando define exactamente cuál es la situación, cuáles son los hechos reales, cuáles son las variables confirmadas, la mente deja de operar en modo especulativo, empieza a operar en modo estratégico. Y la estrategia genera serenidad, porque cuando tiene claridad puede tomar decisiones fundamentadas. La preocupación prospera en la ambigüedad, la tranquilidad prospera en la claridad. Así que cada vez que note que su mente comienza a construir escenarios, deténgase y pregúntese: ¿qué sé con certeza? ¿Qué estoy suponiendo? ¿Qué información me falta? Y luego actúe para obtener esa información. No permita que su imaginación ocupe el lugar de los hechos. Cuando reemplaza suposiciones por datos reales, la preocupación pierde fuerza, y cuando combina hechos concretos con acción presente, su mente entra en un estado mucho más estable. En la siguiente parte vamos a entrar en una técnica práctica y estructurada que puede aplicar de inmediato. Una técnica diseñada específicamente para neutralizar la preocupación cuando aparece, y cuando la domine, tendrá una herramienta poderosa para recuperar su claridad mental cada vez que la necesite. Hasta ahora hemos entendido dos cosas. Primero, que la preocupación vive en el futuro imaginado. Segundo, que se alimenta de suposiciones.
Ahora vamos a ver cómo eliminarla de manera estructurada. Existe una técnica extremadamente sencilla y al mismo tiempo extraordinariamente eficaz. Es tan simple que muchas personas no la toman en serio hasta que la aplican. Podríamos llamarla el destructor de preocupaciones y funciona en 4 pasos claros. Paso 1. Defina exactamente qué le preocupa, tome papel y lápiz. No lo piense solamente, escríbalo. Defina con claridad absoluta qué es lo que le inquieta. No mi trabajo, no mi situación, no mi futuro. Sea específico. ¿Qué exactamente le preocupa? En muchos casos descubrirá algo interesante. No es un gran problema, son varios pequeños mezclados. Cuando los separa por escrito, pierden tamaño. La mente tiende a agrupar dificultades y convertirlas en una nube grande e imprecisa, pero cuando escribe, estoy preocupado por esta conversación, estoy preocupado por este resultado, estoy preocupado por esta decisión, la mente se organiza, y organizar es reducir tensión. En medicina se dice que un diagnóstico claro es una parte fundamental del tratamiento. Aquí ocurre lo mismo. Definir el problema con precisión elimina una gran parte de la inquietud. Paso 2. Determine el peor desenlace posible. Este es el paso que muchas personas evitan, pero es el más liberador. Pregúntese, ¿cuál es lo peor que podría pasar en esta situación? Y escríbalo. No lo dramatice, no lo suavice, descríbalo con objetividad. Algo sorprendente sucede cuando hace esto. La preocupación no viene del evento en sí, viene de la resistencia a imaginarlo claramente. Mientras el desenlace permanece indefinido, la mente sigue creando versiones cada vez más intensas, pero cuando lo concreta, cuando lo pone por escrito, cuando lo mira de frente, la tensión disminuye, porque ahora tiene un límite. Ya no es una nube difusa, es una posibilidad concreta, y lo concreto es manejable. Paso 3. Prepárese para aceptarlo si ocurriera. Este paso no significa resignación, significa fortaleza interna. Pregúntese, si esto ocurriera, ¿podría seguir adelante? En la gran mayoría de los casos, la respuesta es sí. La historia demuestra que las personas superan cambios laborales, superan pérdidas económicas, superan rupturas, superan giros inesperados. El estrés más intenso no proviene del evento, proviene de negarse a contemplarlo. Cuando usted dice internamente, si ocurre, sabré manejarlo, algo cambia, la resistencia disminuye, la tensión baja, aceptar mentalmente una posibilidad reduce su poder sobre usted. Paso 4. Actúe inmediatamente para mejorar la situación. Ahora viene la parte decisiva. Una vez que ha definido el problema, identificado el peor desenlace posible y aceptado que podría manejarlo, haga algo, aunque sea pequeño. Llame a alguien, recopile información, prepare un plan, inicie una conversación, tome una decisión. La acción es el verdadero antídoto de la preocupación. No puede estar actuando con propósito y preocupándose al mismo tiempo. Son estados mentales incompatibles. Cuando actúa, la energía se canaliza. Cuando no actúa, la energía se acumula en forma de tensión. Este método tiene un efecto casi inmediato, porque transforma una experiencia emocional difusa en un proceso racional estructurado. Y cuando su mente tiene estructura, recupera estabilidad. La preocupación prospera en la ambigüedad. La acción prospera en la claridad. En la siguiente parte vamos a cerrar el círculo con el principio más importante de todos, el único antídoto definitivo contra la preocupación, y es más poderoso de lo que imagina. Después de todo lo que hemos analizado, todo se resume en una idea central. El verdadero antídoto contra la preocupación es la acción con propósito, no la distracción, no el entretenimiento, no ignorar el pensamiento. Acción con dirección clara. Observe esto con atención. Usted no puede estar avanzando con firmeza hacia una solución y al mismo tiempo estar atrapado en la preocupación. Son estados mentales opuestos. La preocupación es energía sin dirección. La acción con propósito es energía canalizada. Cuando la energía no tiene canal, se convierte en tensión. Cuando la energía tiene dirección, se convierte en progreso. Por eso muchas personas notan algo interesante. Cuando están ocupadas resolviendo, construyendo, ejecutando, la preocupación disminuye. Pero cuando tienen demasiado tiempo libre mental, cuando no hay una tarea concreta frente a ellas, cuando no existe un objetivo inmediato, la mente empieza a fabricar escenarios. La mente necesita enfoque. Si usted no le da un objetivo productivo, ella creará uno improductivo. Y ese objetivo improductivo suele tomar la forma de anticipación negativa. Hay un principio mental muy poderoso que dice, lo que ocupa su pensamiento dominante tiende a influir en su experiencia. Si su pensamiento dominante es inquietud, su estado emocional reflejará inquietud. Si su pensamiento dominante es acción, su estado emocional reflejará movimiento. Por eso el paso final siempre es actuar.
No espere a sentirse completamente seguro. No espere tener todas las variables bajo control. No espere que desaparezca toda duda. Defina, evalúe, decida y muévase. Incluso una acción pequeña cambia su estado interno, porque al actuar usted le está diciendo a su mente, estoy a cargo. Y ese mensaje reduce inmediatamente la sensación de incertidumbre. Recuerde algo fundamental: la mayoría de las situaciones no se resuelven pensando más, se resuelven actuando mejor. Cuando usted combina enfoque en el día presente, búsqueda de hechos reales, definición clara del problema, identificación del peor desenlace posible, aceptación interna, acción inmediata, la preocupación pierde estructura y sin estructura se disuelve. La paz mental no aparece por casualidad, se construye dominando la imaginación, se construye eligiendo dirección sobre especulación, se construye actuando cuando otros se paralizan. Al final, cada persona lleva consigo su propio éxito o su propia inquietud. No depende completamente de las condiciones externas, depende en gran medida de cómo responde internamente a ellas. Cuando usted decide actuar con propósito, cuando decide reemplazar imaginación desordenada por dirección consciente, cuando decide enfrentar en lugar de anticipar sin rumbo, recupera poder, y cuando recupera poder, recupera paz, y cuando recupera paz, todo lo demás empieza a alinearse.